Gracias, presidente. Buenos días. La pregunta que le hacemos, consejero, es si piensa que con el Plan Estratégico de Residuos 2017-2024 se dará solución a los problemas existentes en la actualidad con la gestión de los residuos. Gracias, presidente. Consejero, lo que le decía a mi compañero es que pidan perdón y asuman responsabilidades políticas por engañar a toda una región, Asturias, con el tema de Sogepsa. No era cuestiones de versos ni de poetas. Es que pidan perdón y asuman responsabilidades políticas. Son dos cosas importantes. A ver si son capaces de hacer al menos una. Y en relación a lo que le pregunto, concreto, sobre el plan de residuos, bueno, este es el quinto plan que ustedes presentan en orden de sucesión. Dicen que no hay quinto malo. Lo que creo es que, o tengo muchas dudas, que ustedes sean capaces de que haya un quinto bueno. Esa es la diferencia. Ya iban 4 fracasos en esta cuestión de los planes de residuos. Lo que pensamos desde el Grupo Parlamentario Popular es que usted tiene que mojarse. No vale que nos tire aquí un plan de residuos un 25 de agosto por las mañanas en la prensa regional con una nueva versión. Comprométase también hoy aquí con todos los asturianos, porque estoy seguro que va a ser muy interesante revisar las hemerotecas dentro de un par de años. Muy interesante en función de lo que usted hoy diga. Ustedes no han planificado un plan de residuos para lograr unos objetivos, sino que recogen objetivos de obligado cumplimiento de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, y los han llenado de ocurrencias el plan para hacernos creer que son posibles conseguirlos. Plantean objetivos que son obligados, y eso lo ha dicho usted, pero para conseguirlos, como digo, rellenan de inventos, de estudios, de investigaciones, de nuevas técnicas, y lo que hace pensar es que hacen un plan para no cumplirlo y que es un plan simplemente para cumplir el trámite. Y vamos a ir diseccionando, dentro de lo que el tiempo me permita, ese plan. Oiga, ¿usted cree que se va a reducir, y se ha referido a ello, la producción de residuos con tan solo un 2,1 de esfuerzo presupuestario y con la decisión, por cierto, tomada 15 días antes por Cogersa de fijar precios tabla rasa para todo el mundo? ¿Usted asegura o puede estar en condiciones de asegurar que con este plan se va a reducir un 10% de la basura en 2 años, como usted o como dice el plan? O sea, ¿usted cree que eso va a ser una realidad? Claro, el plan, sí, el plan cabe todo. En el caso de la recogida selectiva, en el año 2016, con tasa gratuita a grandes productores, se recogieron 321 toneladas de residuos orgánicos recogidos selectivamente. ¿Usted nos puede decir hoy aquí, con un mínimo de coherencia y sentido, que en el 2020 vamos a pasar de 321 toneladas, que dice el plan, a 78.000 toneladas en 2 años? ¿Usted cree que ese plan se va a cumplir en este aspecto de la recogida selectiva de orgánica? Bueno, yo creo que es un fuego claro de artificio. Pero si me dice lo contrario, yo lo voy a anotar para revisar la hemeroteca dentro de un par de años. Claro, se sacan el comodín del público. Mejor dicho, el comodín de los asturianos, como los Sogepsa, que pagan los asturianos. ¿Qué plantean para salvar su responsabilidad? Pues trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos, es decir, a los vecinos. Si cumplen el objetivo de recoger 78.000 toneladas, no les subimos las tasas, y si no lo cumplen, palo y tente tieso, le multiplicamos la tasa por 6. Claro, como no vamos a poder comernos la basura, señor consejero, ¿por qué quieren subir la tasa por 6, sabiendo que no se va a cumplir? Porque va a haber que sacar la basura en barcos o en camiones de Asturias. Pero yo quiero que me diga usted hoy si eso no va a ser así. Yo le digo que, tal como está planteado el plan, ese es el futuro a la que nos han llevado sucesivos gobiernos socialistas en esta encrucijada de las basuras o de los residuos. Pero ¿qué opciones dan para la fracción resto? A ver si usted también es capaz de pronunciarse de verdad, no solo hacer referencia al plan. En algún caso no dan ni opciones. Apuesta por reciclar en planta, ya lo habían decidido, incluso esto no es una opción, esto ya está licitado por parte de Cogersa, 50 millones como máximo el 7%. Elaborar bioestabilizado, pero ¿dónde lo van a llevar? Porque eso también tenemos que saberlo. ¿Dónde van a llevar ese bioestabilizado? En un radio de 60 kilómetros.
¿Tiene previsto acaso alguna playa como la del Banco o Candás? Ese es el no, ya. Pero dígamelo. ¿Dónde van a llevar ese bioestabilizado? ¿O es otro juego de artificio más? Los combustibles sólidos de residuos. ¿Cómo van a almacenar? ¿Dónde y en qué condiciones van a almacenar 500.000 toneladas de CSR o de combustibles sólidos de residuos? ¿Dónde? ¿Cómo y en qué condiciones? Es un combustible, les recuerdo. No es piedras almacenadas unas encima de otras. Y, por último, en cuanto a la fracción resto, el vertedero, dicen que 2,1 millones de metros cúbicos después de un recrecido urgente que hizo su predecesora y para 12 años. Claro, para 12 años si cumplen todas las premisas para recogida selectiva, para disminución de la producción de basuras y para los combustibles sólidos y el bioestabilizado. Y si no lo cumplen, 4 años. Acaba el plan, acaba el vertedero antes incluso de que finalice este plan que ustedes nos plantean. Y, por otra parte, no hay plan financiero y eso es una realidad constatable, y es que Cogersa quiere multiplicar hasta por 6 las tasas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ya se lo he dicho antes. Pues pagar los costes de lo que va a suponer tener que sacar la basura de Asturias porque ustedes han sido incapaces de gestionar el plan de residuos. Nos están proponiendo, consejero, un plan para salvarse ustedes, el Gobierno, máximo responsable durante estos 15 años, pero no para la solución. Están claramente acorralados y solo ven la solución en responsabilizar, como siempre, a otros para quitarse de en medio. No van a producir o no van a reducir la producción de residuos, no van a apostar por el reciclaje, no van a reducir la bolsa negra, que no bajará de 320.000 toneladas. Usted dice que la va a bajar a la mitad. Habrá más material bioestabilizado y, por tanto, crece el a dónde se lleva y, por supuesto, los CSR, los combustibles sólidos, que serán superiores. Por cierto, y acabo, presidente, acabo, le digo sobre los CSR, combustibles sólidos. Yo lo que les pido es que no enrede a los asturianos. Enrede a sus socios de la izquierda todo lo que quieran y se dejen, pero no enrede a los asturianos. La valorización química queda muy bien en el papel, pero no hay experiencia ni técnicas claras para su aplicación y, por tanto, solo queda, en todo caso, quemar estos combustibles sólidos y residuos si ese almacenamiento de 500.000 toneladas aguanta 2 años. Señor consejero, nos han llevado a una situación crítica. Señoría, porque han utilizado, acabo, presidente, si me permite, me permite lo último, han utilizado la gestión de los residuos para poner y mantener presidentes en Asturias. Han utilizado los residuos en su ya clásico juego de las izquierdas y van a dejar a Asturias en una situación muy complicada cuando abandonen el Gobierno. Al menos no mientan una vez más a los asturianos y diga hoy aquí la verdad sobre el nuevo plan de residuos. Y si no dice la verdad, seguramente tendremos oportunidad de consultarlo en las hemerotecas. Gracias, presidente. Disculpe.